Hola, mi querida iglesia de Encuentro con Cristo. Es una alegría poder saludarlos. Les mando un abrazo muy fuerte desde el otro lado de la cordillera, siempre recordándolos con cariño y esperando que terminen este año tan extraño con un corazón agradecido, convencidos de que a pesar de esta larga pandemia, de lo extraño que ha sido el año, hemos visto la mano del Señor. No se han descarrilado sus planes, Él ha seguido obrando y por su bondad Él hasta aquí nos ha ayudado. Bendito sea su nombre. Acompáñenme, vamos a continuar con la reflexión que vienen compartiendo los diferentes pastores durante estos domingos de diciembre. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Señor, te damos gracias por el regalo de este Hijo. Gracias, Señor, por las bendiciones, por la riqueza, por la salvación, por el renuevo, por la sanidad, por la restauración que ha traído a nuestras vidas. Y te pedimos que nos acompañes en esta reflexión y nos ayudes a entender este nombre Padre Eterno en referencia a la persona de Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. En Juan capítulo 14, Jesús está con los 12 y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Una frase, lo han visto, que seguramente descolocó a los discípulos, porque Felipe respondió y le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió: ¿tanto tiempo he estado entre ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Tenemos un dicho que usamos a veces en español al referirnos a un hijo. Cuando un hijo es muy parecido al padre, decimos es el calco del padre, como vemos en esta foto del hijo de Clint Eastwood o en esta foto del hijo de Mel Gibson. El parecido es muy llamativo. Y lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es que yo soy el calco de mi Padre. Si me ven a mí, ven a mi Padre. Cuando Jesús terminó su ministerio y elevó a Dios esa gran oración sacerdotal que encontramos en Juan 17, Jesús le dice al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Para entender el significado de esta frase, necesitamos entender que el nombre en la cultura hebrea tiene una connotación diferente a lo que es el nombre en nuestra cultura. El nombre en nuestra cultura es un poquito el gusto que se dieron los padres al elegir un nombre que les gustaba para el hijo o la hija que Dios les regaló.
Pero en hebreo el nombre frecuentemente se asocia con lo que una persona es, describe la esencia de esa persona. Por eso vemos que en muchas historias de la Biblia Dios cambia el nombre de una persona para que esa persona se ajuste al propósito de Dios para su vida. Un ejemplo de la importancia del nombre lo encontramos cuando Dios quería enviar a Moisés de vuelta a negociar con el faraón por la liberación de los israelitas, y Moisés le dijo a Dios: si yo voy a los israelitas y le digo el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios le dijo a Moisés: le dirás que yo soy el que soy, te ha enviado. Ahí vemos captado lo que es la esencia del nombre en la cultura hebrea. Y lo que Jesús está diciendo en esta oración sacerdotal es: Padre, yo intenté mostrarle a mis discípulos, a la gente que me confiaste, tu corazón. ¿Por qué es importante que podamos conocer el corazón del Padre? ¿Por qué es importante que Jesús revele este nombre de su Padre? Quisiera que recordemos un incidente en los Evangelios en el cual Pedro, después de confesar que Cristo era el Hijo de Dios y Jesús felicitarlo por esa confesión, Jesús sintió la necesidad de añadir a esa confesión de Pedro revelación acerca del destino que le esperaba al Cristo, un destino de persecución, un destino de traición y eventualmente un destino en el cual perdería su vida. Ustedes recordarán que Pedro, indignado, dice la palabra, lo llevó a un costado a Jesús y lo reprendió. Es una palabra muy fuerte. Y Jesús reaccionó de manera muy fuerte también a esa reprensión. Le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Es importante que nos detengamos en esa frase de Jesús a Pedro. No estás pensando como piensa Dios, estás pensando como piensan los hombres. Pedro tenía un concepto de quién era Cristo que era más producto de la cultura israelita, más producto de los anhelos que tenían como pueblo para el Cristo que de la revelación que Dios había dado acerca de quién era Cristo. Cuando Pedro, frente a las palabras de Cristo, se dio cuenta que Cristo iba por un camino que era diferente al que él se había imaginado para la vida de Jesús, Pedro lo reprendió a Jesús. Es decir, en lugar de Pedro entender que su imagen de Jesús estaba errada, quiso él reformarlo a Jesús para que se adapte a la realidad que él tenía en mente, para que Jesús fuera el Jesús que él quería que fuera. Y aquí radica la esencia del problema que estamos intentando considerar en esta mañana. La imagen que nosotros tenemos de Dios, y especialmente de Dios Padre, es una imagen que ha sido muy influenciada por las personas a las cuales hemos estado cerca en nuestra vida, especialmente por las personas que nos acompañaron en esos años formativos de nuestra vida cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. Por eso, a veces tenemos una imagen de Dios que es muy distorsionada. Por ejemplo, podríamos tener una imagen de un Dios
con la cual es difícil lograr una comunicación, un Dios que no nos entiende, un Dios con el cual hablamos pero no parecemos lograr una comunicación con Él. O quizás tengamos la imagen de un Dios que nos dice, todo ok, tú vive como quieres, haz lo que se te antoje, yo siempre te voy a apoyar y te voy a acompañar. O quizás nuestro Dios es un Dios que no nos deja pasar ningún error, un Dios que se enoja, que se altera frente a cada pecado, frente a cada equivocación que cometemos. O nuestra imagen de Dios puede llegar a ser la de un Dios gruñón, amargo, un Dios que se ha empecinado en amargar nuestras vidas y a quien no hay que molestar mucho. O es posible que nuestra imagen de Dios sea que es un viejito simpático que realmente no tiene mucho que aportar a nuestra vida, no tiene mucha injerencia en este mundo en el cual transitamos, pero es una figura simpática que podemos de vez en cuando recordar. O quizás el Dios en el cual yo creo es un Dios que cada vez que lo necesito me da la espalda o está ausente. Sea cual sea mi imagen, Jesús quiere ayudarnos a convertirnos de los conceptos errados acerca de quién es nuestro Padre. Quiere ayudarnos a que descartemos esas imágenes erradas para abrazarnos al Dios que revela a Jesús y que le comparte a los discípulos cuando le dice, cuando ustedes me ven a mí, están viendo a mi Padre. Lo que quisiera hacer entonces es invitarlos a que me acompañen. Creo que podemos descubrir mucho acerca de este Padre del cual habla Jesús, simplemente mirando experiencias, observándolo a Jesús en los evangelios y quizás prestando atención a algunas imágenes que Jesús nos ofrece a través de las historias que Él contó. No voy a agregar mucho comentario, creo que estas imágenes son elocuentes y es mi anhelo que al reflexionar sobre ellas podamos todos acercarnos a una idea más concreta y más acertada de quién es este Padre que es nuestro Dios. El primer elemento que quisiera mencionar es que Jesús revela la obstinada insistencia del Padre. Me gusta esta imagen del pastor que tenía 100 ovejas, las contó y descubrió que le faltaba una de las ovejas. Uno podría pensar que estaría contento porque todavía tenía 99, pero el pastor dejó esas 99 y salió a recorrer la zona donde pastoreaba sus ovejas, buscando aquella oveja que se había perdido. Isaías 65:1 dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Un Dios que anhela relacionarse con un pueblo que no quiere tener relación con él. Y Juan capítulo 1, versículo 10 nos dice que Jesús estaba en el mundo y que el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, cuando el Verbo se hace carne y habita en nosotros, vuelve a poner el acento sobre este corazón insistente de Dios
que busca y que busca y que insiste en encontrar la forma de incluirnos en una relación con Él. Quizás la imagen más elocuente que tenemos en los evangelios de este Dios insistente es el que nos ofrece la parábola del hijo pródigo. Cuando volvió ese hijo a la casa del padre y el padre lo recibió y lo vistió con ropa nueva, hizo una fiesta, nos dice que el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Y qué tremenda imagen esta del padre que sale a tratar de convencer a ese hijo ofendido de que se una a los festejos de la familia. Dios intentando seducir, Dios intentando de alguna manera calmar los ánimos de este hijo y darle plena participación en la fiesta que él estaba llevando a cabo. La segunda cosa que creo que Jesús nos revela es la desconcertante generosidad del Padre. Me gusta esta imagen del Padre que en la parábola del Hijo Pródigo nos dice: mientras el Hijo estaba lejos, salió corriendo a recibirlo. Un padre que se veía que hacía mucho tiempo que esperaba el regreso de ese hijo. Y cuando llegó hasta donde estaba ese hijo, sucio, con la ropa toda rota, quebrado por las circunstancias, sin una moneda porque venía en bancarrota, el padre, nos dice la parábola, se echó sobre él y lo besaba una y otra vez. Un gesto elocuente del amor generoso de Dios, dispuesto a perdonar, dispuesto a acompañar. Y yo veo la generosidad de Dios no solamente en ese gesto, sino en el principio de la parábola del hijo pródigo, cuando ese hijo joven reclamó su parte de la herencia y el padre, lejos de enojarse con él, decidió darle la herencia y quizás así acelerar sus pasos para que eventualmente llegara al chiquero. Dios en su generosidad también respeta nuestra libertad, también respeta el hecho de que a veces tomamos decisiones equivocadas y sin embargo el Padre no nos da la espalda, el Padre nos sigue amando. Otra imagen elocuente de este Dios generoso es el que encontramos en la parábola de los obreros que fueron a levantar la cosecha de la uva. Salieron algunos a trabajar a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 de la tarde, y al final del día, cuando casi ya estaba terminado la jornada laboral, el dueño del campo reclutó a 4 personas que no habían trabajado en todo el día. Apenas trabajaron una hora. Pero nos dice la parábola que esos que trabajaron una hora recibieron la misma paga que los que habían trabajado 12 horas. Y eso despertó el enojo, despertó el reclamo, despertó el reproche de los que habían trabajado todo el día. Yo alguna vez lo he mencionado, nos escandaliza que Dios sea bueno con personas que creemos que no lo merecen. Pero Lucas nos recuerda de que Dios es bueno aún para con los injustos y los malos. Otra imagen de este Dios generoso lo encontramos cuando Jesús llegó a Jericó, y de todas las casas de personas honradas y buenas que vivían en Jericó, donde había podido parar la noche, Jesús eligió parar en la casa del hombre quizás más odiado de la ciudad, que era el recaudador de impuestos, Zaqueo. Jesús
nos escandaliza con sus demostraciones de un amor generoso hacia aquellos que no lo merecen. Un tercer elemento es que Jesús revela el intenso sufrimiento del Padre. Me gusta esta imagen de Jesús mirando la ciudad de Jerusalén. Los evangelios nos dicen que Jesús miró a Jerusalén y se quebró y lloró por Jerusalén y lloró por todas las veces que habían sido enviados mensajeros a Jerusalén para rescatarla de su locura, de su necedad, y todas las veces que Jerusalén había rechazado esos mensajeros. Y Jesús revela que el deseo de Dios era justamente juntar a los habitantes de Jerusalén como hace una gallina con sus polluelos y protegerlas bajo sus alas. Vemos el corazón de un Dios que quiere bendecir y le cuesta poder entregar esa bendición porque el pueblo no quiere recibir esa bendición que Dios quiere dar. Isaías 53 nos dice, hablando del Mesías, de Cristo, que fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Siempre que he pensado en ese término, varón experimentado en quebranto, he pensado que es una referencia a lo mucho que sufrió Cristo por causa de la gente que estaba alrededor de él. Es decir, la gente lo usó, la gente lo insultó, la gente lo cuestionó, la gente lo traicionó, la gente lo maltrató, su familia lo trató de loco. Y pensé siempre que esto de varón experimentado en quebranto tenía que ver con la persecución que él había sufrido durante su peregrinaje en la tierra. Pero me doy cuenta que en este texto de Isaías, esta frase varón experimentado en quebranto tiene que ver también con el hecho de que Jesús percibe en su interior nuestra angustia como si fuera propia, de que Jesús siente nuestra agonía como si fuera su propia agonía, que el corazón pastoral de Jesús se duele ante cada situación difícil que nos toca vivir. Eso es algo que nos cuesta entender porque vivimos en un mundo donde estamos rodeados muchas veces por la indiferencia, pero Jesús no puede mantenerse al margen de las cosas difíciles que nos tocan vivir. Las vive intensamente como si les estuvieran pasando a Él en carne propia. Y observamos cómo este corazón sensible al dolor del prójimo se conmovió, por ejemplo, cuando llegando a la ciudad de Naín, vio a una viuda desgarrada por el dolor porque sacaba fuera a su único hijo que había muerto. Jesús intervino y restauró ese hijo a la madre. Vemos esa misma sensibilidad de corazón cuando Jesús, mirando a la gente que había estado con él durante un tiempo bastante largo, Jesús percibió que estaban cansados, que estaban con hambre, y decidió Jesús hacer algo para darles de comer. Por esto, el autor de Hebreos nos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin
pecado. Tenemos un Dios que no se mantiene al margen de nuestro sufrimiento. Tenemos un Dios que se conmueve en lo más íntimo de su ser cuando nos toca pasar por situaciones difíciles. Otro elemento que nos revela a Jesús es la incomprensible compasión del Padre. Hay una escena en los evangelios que cobra mayor significancia para nosotros en este año que nos ha tocado vivir, en el cual nos hemos visto privados de disfrutar lo que siempre ha sido parte de nuestra cultura, el apretón de manos, un abrazo, una palmada en la espalda, una muestra de cariño físico hacia aquellos que amamos. Este es un leproso y este año me pegó que este leproso vivía en una cuarentena perpetua. Era una cuarentena que no tenía fin, no estaba permitido que este leproso tuviera contacto físico con otros seres humanos. Cuando Jesús pasó por allí, este leproso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, en un acto de inmensa compasión, lo tocó y le dijo: quiero, sé sano. La Biblia está repleta de imágenes de la compasión de Jesús en acción, que es la compasión de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en la charla que tiene con la mujer samaritana, una mujer que vino a sacar agua del pozo en un horario en el cual estaba segura que no se iba a cruzar con otras personas porque era una mujer que no tenía buen testimonio, que no tenía una buena reputación en el pueblo en el cual estaba. Sin embargo, Jesús entabló una conversación con ella y la acercó al reino de los cielos. ¿Y qué decir de esa maravillosa parábola del buen samaritano, en el cual las dos personas en esa parábola que supuestamente eran representantes de Dios se hicieron a un costado, pasaron por el otro lado de la calle cuando vieron al hombre que había sido asaltado por ladrones? Pero el buen samaritano se detuvo, se bajó de el burro en el cual andaba y se ocupó primero de limpiarlo, de darle agua, de echar aceite sobre sus heridas, y luego se desvió del camino para llevar a ese hombre golpeado a un lugar donde lo pudieran atender, y sacó de su bolsillo lo que hacía falta para cubrir los gastos que ese cuidado podía generar. Una imagen de un Dios que está dispuesto a recorrer cielo y tierra por compasión a nosotros, un Dios que nos restaura, un Dios que nos renueva, un Dios que nos salva, un Dios que llega a nosotros en los lugares de desesperación, en los lugares más difíciles, y se ocupa de atendernos, de cuidarnos y de levantarnos otra vez hacia la vida. Quiero terminar haciendo hincapié en esto, que Jesús revela la irresistible belleza del Padre. Vemos esta belleza en la relación de intimidad que tiene Jesús con el Padre. Es una relación que es tan estrecha, que es tan íntima, que se nos hace difícil en los evangelios percibir dónde termina el Padre y dónde comienza Jesús. Es como que están entrelazados de tal manera que lo que hace Jesús y lo que hace el Padre están en perfecta armonía. Y voy a compartir simplemente el testimonio de Jesús acerca de su Padre.
Dice Jesús en Juan 5:17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, los dos trabajando unidos. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Juan 6:37. En Juan 8:38 Jesús le dice, yo hablo lo que he visto con mi Padre. En Juan 10:38, crean a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. En Juan 14 Jesús le dice a los discípulos, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, voy a preparar un lugar para que ustedes estén conmigo y con mi Padre. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él juntos y haremos con él morada. Juan capítulo 15, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Lo que nos da a entender que hay un nivel de amistad entre Jesús y el Padre que no podemos comprender. Jesús amplía ese círculo y le da entrada a los discípulos. De la misma manera que en el Antiguo Testamento Abraham fue considerado amigo de Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como un amigo habla con otro amigo. Jesús nos indica que el Padre tiene interés de incluirnos en esa clase de intimidad. Y después de resucitado, cuando Jesús se volvió a encontrar con los discípulos, Jesús les dijo, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Redondea este concepto. Mi Padre es también su Padre. Mi Dios es también su Dios. A mí me ha hecho tanto bien mirar los evangelios, recorrer estos pasajes, volver a leer alguno de estos textos y descubrir que tenemos un Padre que es mucho más tierno, mucho más bondadoso, mucho más compasivo de lo que nosotros entendemos. Qué maravilloso pensar que cada vez que nos acercamos a los evangelios para conocer mejor a Jesús, estamos viendo al Padre. Porque Jesús nos dice, si me ven a mí, ven a mi Padre. Y el Padre anhela ser conocido. El Padre anhela darnos un lugar en la mesa, un lugar en su hogar, para que podamos ser parte de la familia. Señor, gracias por esta reflexión que hemos compartido juntos. Gracias por amarnos tanto. Gracias por tu bondad, por tu ternura, por tu misericordia, por tu compasión, por tu generosidad. Gracias, Señor, por insistir
por buscarnos, por estar, Señor, dispuesto a recorrer cielo y tierra para llegar a tocar nuestras vidas y tener con nosotros una relación. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque nos has hecho tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que esta reflexión siga trabajando en tu corazón durante esta semana. Y anhelo que, como fruto de eso, comiences a descubrir aspectos de la persona de Dios que nunca habías conocido. Dios te bendiga.